solamente les pediría, por favor, si me indican si ya se ve, por favor, según yo estoy ya compartiendo, ¿me pueden por favor indicar? Sí, ya podemos visualizar y de igual forma la escuchamos muy bien. Ok, bien. Agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes y de poder presentar esto que para mí fue un trabajo que lo vi crecer desde, desde como si fuera un embrión, ¿no? Ella soy yo, actualmente cubriendo el postdoctorado en Gobernanzas y Políticas Públicas en la Universidad de Alcalá, Madrid, España, y con un enlace con la SEP en Educación Media Superior. Soy de la Ciudad de México, ajá, de la Ciudad de México, de la República Mexicana como tal. Y les presento el texto, les presento este texto que preparé para ustedes, es una investigación que yo le nombré post-pandemia. Ajá, y la nombro así, lectura y arteterapia, una herramienta pedagógica para el manejo de emociones. Antes de empezar, toda esta cuestión del manejo de emociones, en uno de los libros de Daniel Goleman, el primer cita que él pone es esta y quiero compartirla. Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, eso es lo difícil. Y es Aristóteles en Ética para Nicomaco. Ok, ¿por qué digo que es una investigación post-pandemia? ¿Qué factores yo le tomo y cómo es que se gestó la investigación? Primero, evidentemente, el encierro COVID-19, las situaciones familiares, que a mí personalmente, antes de ser mamá, antes de ser maestra, antes de ser investigadora, antes de ser estudiante, soy mamá. Y cómo se detonó esta investigación. Un día mi hija de 3 años, cuando inicia la pandemia, me dice, yo trabajando, porque todo el tiempo era entrar, conectarse, estar con los muchachos, calificar y todo eso. Sale, sube corriendo y me dice, me quiero morir, no soy importante para nadie, de 3 años. Y entonces me dio toda la situación y dije, tengo que buscar soluciones. Me la llevé, puse cubrebocas, teníamos 2, 3 meses de pandemia. Y entonces voy camino y vamos caminando, junto con ella nos ponemos cubrebocas, caminamos en un parquecito que estamos por ahí y nos regresamos. Y tuve que poner soluciones. Encontré algo que se le conocía como arte terapia para niños. Y entonces ahí jugábamos, pintábamos, acomodábamos y veíamos sus emociones. Y entonces dije, necesito prepararme como mamá para pasar esto y ayudarle a ella. Y entonces me empecé a preparar con cursos, diplomados que tenían que ver con arte terapia y con emociones. Ajá. Esto después lo vi como una necesidad que a mis chicos de nivel secundaria y de nivel preparatoria no tenía. Y entonces quise vincular, soy promotora de lectura en una escuela secundaria en una de las alcaldías de la Ciudad de México, y entonces dije, voy a vincular lecturas y la situación que estamos viviendo y ayudar a manejar las emociones. Así fue como se gestó arteterapia, y lectura y arteterapia, una herramienta para manejar las emociones. Los inicios del trabajo fueron en línea, pero una vez que regresaron, a clases presenciales, el proyecto era validarlo, decir si era o no viable para ayudar a los muchachos o no, porque yo estaba feliz de lo que yo veía en línea, pero yo no sabía si esto les iba a ayudar presencialmente. Entonces, estos fueron los pequeños pasos en el camino. ¿Y dónde lo tuve que iniciar? En la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 16 alcaldías. Una de esas alcaldías es Azcapotzalco, donde se ubica la escuela secundaria número 55, en calle Aspirus Norte 87, sin número. ¿Qué características y peculiaridades tiene la zona? Uno, la zona confluye, es un pedacito, y es la zona limítrofe entre narcomenudeo y, ¿a qué me refiero con narcomenudeo? Venta de pequeñas cuestiones o porciones de droga, y del otro lado una situación media, económica media, con papás que tienen licenciaturas, maestrías, situaciones. Confluyen estas dos niveles pues de sociedad. Mi función es como promotora de lectura. Ajá. ¿Y qué era lo que yo buscaba? Saber si esto que yo ya había trabajado en línea, conocer cómo por medio de la lectura y la arteterapia los estudiantes manejan las emociones. Entonces, dije, tengo que validar el tratamiento
que yo les estoy dando, tengo que validar esto y me busqué una metodología la cual me parece muy importante y la maneja Sierra Bravo en tesis doctorales y trabajo de investigación científica como cuasi experimental, donde buscan un grupo control y un grupo experimental. El grupo control sin tratamiento, el grupo experimental con tratamiento. Se incluyen dos grupos de 30 alumnos y se toman en cuenta consentimiento de los padres. Eso es muy importante. Y en un momento les indico cómo hice el consentimiento para los papás. Este diseño de cuasi experimental es un desarrollo del preste antes y en lugar de una sola observación y no el inciso A sin estímulo antes y después de la situación B. ¿A qué me refiero? Observación 1 o test 1, tratamiento y observación 2, test 2. La repetición de las medidas antes y después del 3 proporcionadas nos proporciona un mayor aislamiento de los efectos de la variable experimental y nos permite hacer una comparación de resultados. ¿A qué me refiero? Y de manera muy tranquila es, si yo apliqué este tratamiento al grupo al grupo B y al grupo control A, no se lo apliqué, pero tenía que checar si había o no una ayuda. ¿Qué hice? A los dos grupos yo les hice una prueba estandarizada de lectura, les hice un test de hábitos de lectura y un test de emociones. Al inicio de la investigación, cuando regresaron de las cuestiones presenciales. Y después hice tratamiento y después del tratamiento hice nuevamente, apliqué los 3 tests. Y después lo que hice fue la comparación de los resultados. ¿Qué tenía que tomar en característica para retomar estos alumnos que hubieran vivido en la escuela antes del encierro, durante el encierro y después del encierro? ¿Cómo retomé y pedí permiso a los papás? Por medio de conferencias a los padres cada que trabajaba una emoción. Les pedí autorización y les decía, esto voy a trabajar. ¿Dónde se funda mi investigación y mi tratamiento? Dice Andere que el cerebro se desarrolla durante toda la vida y las habilidades no son fijas. El trabajo y la práctica educadas, retroalimentadas para mejorar, permiten el desarrollo cerebral, y la reafirmación y adquisición de nuevas habilidades y crecimientos. Algo que está en constante movimiento y en constante práctica para ser mejorada o reaprendida. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, reconocer cuál es la emoción que estoy trabajando, dónde la siento, entonces yo ubico al grupo control, al grupo experimental y le digo, ¿cómo te sientes como esto? La tristeza, vamos a trabajar la tristeza. Entonces ya le digo, cuando estás triste, escríbeme en una hoja, cuando estás triste, ¿dónde sientes la tristeza? ¿Cómo la sientes? ¿A qué huele? ¿A qué se asemeja? Y después, por medio de pinturas o por medio de alguna técnica de pintura, ellos manifiestan yo les decía, muchachos, nosotros lo que vamos a hacer es un sello de la tristeza. Y entonces hacían un sello por medio de una técnica. ¿Cuál es esa técnica? Podían ser pintura con globos, pintura con popotes, pintura con estambre y pintura vintage. Después realizar una pequeña lectura que tenía que ver con textos breves con referencia a la emoción que estábamos trabajando. Y después, una vez que se escuchaba la lectura, es hacer la cuestión de postlectura. ¿Qué aprendieron del texto? ¿Cómo se abordó lo que leyeron? ¿Qué emoción estamos trabajando? ¿Cómo la abordó el personaje principal? Y después es el momento de recrear, darle sentido a esta emoción que habíamos traído y que habíamos preguntado desde el punto 1. Y era el momento de crear y de reconstruir, de recrear y de reaparecer esa emoción. Y entonces ellos empezaron a crear. Ese manchón que lo tenían en el primer uno, en el segundo se convertía en una obra de arte. Y después ellos me decían, y ya después ellos presentaban su trabajo y me decían ahora cómo ellos veían la emoción. En el Inter yo les decía, muchachos, ninguna emoción es fuerte, ninguna emoción es baja, todas las emociones son importantes. Y es llevarlos a través de este tratamiento a comprender eso, a comprender la emoción que no es mala, simplemente, y que tampoco es buena, simplemente es una emoción. ¿Qué es la arteterapia? La arteterapia es un tipo de terapia artística que consiste en la utilización de arte de vía terapéutico, pero a partir de fines meramente terapéuticos. La arteterapia es una técnica de desarrollo personal, de autoconocimiento y de expresión emocional. Por tanto, no es necesario poseer ningún trastorno psicológico, sino
simplemente sentir la necesidad de explorarnos a través del arte. Yo no me estoy metiendo en cuestiones psicológicas, yo me estoy metiendo en cuestiones de necesidades de lo que ahí en este momento post pandemia y debido todo al encierro, ellos tenían y querían que ayudarles a transformar esto que desafortunadamente nos llevó la pandemia. Estos son algunos de los trabajos que los muchachos hacían, y dice, uno de los puntos es, el manejo emocional es un conjunto de procesos psicológicos que nos permiten identificar y modular nuestras emociones. Era lo que yo les decía, ellos hacían, por ejemplo, el de la derecha, es un trabajo de tristeza, ellos primero pintaban la parte de abajo, y después en la parte de arriba ellos creaban y construían, este es el punto que veíamos al final en el tratamiento, y ellos construían esto que ustedes veían, y yo les decía, esta es tu tristeza. Y ahora cuando vuelvas a sentir la tristeza, no te escondas, no lo hagas. Al contrario, permite que aparezca en ti y ayúdale a crear y ayúdale a que aparezca. Pero yo te decía, y les decía a ellos, muchachos, si ustedes creen que si ustedes no pueden controlar la depresión después de 5 días, 3 días, 2 días, entonces ya arte terapia y la maestra Patti no les puede ayudar. Necesitan un especialista. Y lo mismo fue en todas y cada una de las emociones que trabajamos. Si uno piensa bien en el concepto de inteligencia emocional, nos lo dice también uno de los autores que yo trabajé, que es Eduardo Anderen, con Aprender a Emociones, Inteligencia y a Creatividad. Él dice que si uno piensa bien el concepto de inteligencia emocional, en realidad se trata de un oxímoron. No hay en la emoción, no hay en la emoción eso. Las emociones son eso, emociones, impulsos, nada que ver con la intelectualidad, con la racionalidad o con la inteligencia. A lo que Goleman y otros autores se refieren con el manejo de las emociones y la utilización de las habilidades racionales o intelectuales para tratar de dominar y encauzar las emociones y filtrar las emociones, es el manejo de emociones. No metemos, es como yo puedo dentro de mí manejar las emociones. Es ahí donde entra mi tratamiento y mi investigación. Estos son algunos de los resultados que yo pude ver, las aplicaciones de los tres tests. Solamente les voy a mostrar algunos para que ustedes puedan checarlos. Del lado izquierdo de la pantalla ustedes ven el grupo control y del lado derecho ustedes ven el grupo experimental. Yo les pregunté en un principio, ¿te gusta leer? Sí, sí me gusta leer, no me gusta leer. Si ustedes observan las primeras gráficas dicen no hubo ningún cambio. Las segundas gráficas es te gusta leer mucho, bastante. Es importante que cuando yo les ponía la lectura, no solamente una lectura de audio, aunque en un principio así fue. Después hicimos lecturas pequeñas, a lo mejor con robo de puntos, a lo mejor con lectura en voz alta, a lo mejor ellos hacían su lectura. ¿Sale? Entonces, cuando ellos interactúan con los textos y con textos que les gustan, evidentemente me di cuenta que ellos sí leen y les gusta leer. ¿Qué hice con la prueba estándar? La prueba estándar es una prueba que les hacen a todos los niños en nivel básico secundaria en la Ciudad de México. Y si ustedes observan en el punto de control, no hay un cambio en el grupo control. Este grupo control, recuerden que es el grupo que no le dimos tratamiento, y observen el grupo experimental. Si ustedes observan, evidentemente no se ve mucho en la imagen, pero hay un leve cambio en la comparación de las gráficas, ¿vale? Este es el de habilidades socioemocionales. ¿Dónde está el grupo experimental? El grupo que sí que sí trabajó, es en la parte amarilla, y el grupo control es el grupo de la parte azul. Y vean, la participación de los chicos son 29.5%, 19.3%. Y una de las preguntas que yo les decía, la pregunta número 2, ¿te cuesta expresar tus emociones? Al principio me decían casi a menudo, y después se disparó a en ocasiones en los 2 puntos, pero ¿cuál fue lo que yo analicé en este sentido? Lo que hacían fue para participaron de mayor manera, porque hubo personas que incluso les llegó el test, que fue un formulario de los que aparecen en Google,
y en chicos que ni siquiera contestaron. Y en la parte 2, por lo menos en la segunda aplicación, después de haber trabajado con el tratamiento, los chicos se fueron incorporando y participaron de muchísimo mayor. Evidentemente hay más trabajos, pero más trabajos y más situaciones en cuanto a gráficas, pero evidentemente por el tiempo no puedo mostrarlas. ¿Sí? Que precisando, existió un crecimiento de participación en la prueba del grupo experimental al inicio y al final del tratamiento. Existió mejor reconocimiento de las emociones en el grupo experimental. En el grupo control no se observaron cambios en los 2 primeros test. En cuanto al comportamiento de los alumnos del grupo experimental, disminuyeron los comportamientos de violencia o el desagrado de las actividades de arteterapia, porque en un inicio ellos mismos decían, el grupo experimental, que no quería llevarlo a cabo. Grupo control continuó con los mismos problemas y comportamientos y puedo decir que incluso incrementaron los problemas de violencia y de problemas con las materias. En conclusión, los alumnos del grupo M33, grupo experimental, evidenciaron que las actividades sobre manejo de las emociones ayudaron a gestionar las mismas. Los alumnos del grupo M33, grupo experimental, reconocían y buscaban más actividades de arteterapia y manejo de emociones. El tratamiento, debido al crecimiento de participación de los alumnos en manejo de emociones, les ayudó a reconocer las mismas. Mejoraron la actitud frente al trabajo de arteterapia y a otros actores dentro de la escuela. Y otros actores dentro de la escuela, tales como tutores grupales, mencionaron que se observaban a los jóvenes más sensibles y prestos a los trabajos académicos. Se concluye por medio del observado y los resultados que es posible fomentar la lectura y al mismo tiempo gestionar las emociones en los alumnos de educación secundaria por medio de la arteterapia. ¿Qué es lo que yo les regalo a ellos y evidentemente a los padres y parte de esta investigación? Lo que yo quiero mostrar a través de esto es que el que conoce su exterior es el erudito, el que se conoce a sí mismo es un sabio, el que conquista a los demás es poderoso y el que se conquista a sí mismo es invencible. Yo les decía, a través del arte, a través de lo que ellos vislumbraban y marcaban es, las emociones no son malas, tus emociones no son malas, reconócelas en ti, se trabajan y se viven de esta manera y cuando te aparezcan puedes hacer esto. Ese es el trabajo del tratamiento. Y yo les decía mucho a los chicos, ustedes son los únicos encargados de la felicidad. Dejen de darle a los demás el poder de controlar sus sonrisas, sus valores y sus actitudes. ¿Por qué? Porque mi emoción no va a depender de que alguien me diga, estás muy fea, o tu blusa está muy fea. Y a mí, pues sí, mi blusa está muy fea, pero pues a mí me gusta, ¿no? Y pues para gustos, pues los colores, ¿no? Entonces, esta es mi investigación y puedo decir que a lo mejor este es un punto muy, es muy poquito el tiempo, pero también puedo decirles que ha sido una de las mejores experiencias de investigación que he llevado, donde podemos ver todos estos resultados. Futuramente, en finales de noviembre, la Universidad de Alcalá, junto con todos nuestros compañeros, va a generar un libro donde se van a recuperar todas las investigaciones que hicimos como resultado del trabajo que estamos llevando en el postdoctorado de gobernanzas y políticas públicas. Si hubiera alguna duda o en algo de lo que yo pueda colaborar o en sus preguntas, creo que estoy en tiempo. Adelante. Muchas gracias.